Advertencia. Las siguientes historias están basadas en hechos reales. Algunos nombres han sido cambiados para la protección de identidad, mas sin embargo, podría existir material sensible para los familiares de las víctimas. Se recomienda discreción. Escuchar su vieja caja musical. Eso fue lo último que hizo Leticia Estrada, de 7 años de edad, quien, horas después, desaparecería de su escuela primaria Adolfo López Mateos. En la ciudad de León, Guanajuato, se vivió uno de los crímenes más ruines de la historia. Tan fue así que ese día comenzó la tormenta más grande del estado de Guanajuato. Esta es la historia de Leticia Estrada y el asesino de la cabaña. De agosto de 1973, León, Guanajuato, México. Una tarde lluviosa como ninguna otra, la Policía Judicial del Estado recibió una denuncia por parte de Enriqueta Martínez, quien entre angustia y desesperación reportó la desaparición y posible secuestro de su pequeña hija Leticia Estrada, de tan solo 7 años de edad, quien desaparecería saliendo de su escuela primaria. Leticia esperaba cerca de 1 hora a su mamá, quien salía de trabajar 1 hora después que ella de la escuela, pero esa tarde ella no estaba. Enriqueta y su sexto sentido materno aseguraban que la pequeña había sido raptada o agredida por un sujeto de 40 años o más, el cual, días antes, acababa de conocer, pues éste le había dado regalos a la menor sin motivo alguno. Enriqueta solo sabía que Leticia se había ido con un hombre en una bicicleta, el cual vestía pantalones grises y camisa del mismo color, una colorida gorra roja. Y es que, días pasados, había acechado a su pequeña hija desde afuera de las instalaciones de la escuela, y en cierto momento, este sujeto se acercó a ella con billete en mano y convenció a la pequeña Leticia de tomar. Aunque la niña al principio desconfió, el señor justificaría su acto argumentando que lo único que quería era ser su amigo y quería estarle dando dulces y dinero o lo que se le antojara de la tienda. Días después, el sospechoso, montando en su bicicleta, visitó a la pequeña Leticia dándole dinero y golosinas, mostrando un comportamiento amigable y gentil, lo cual haría que Leticia no despertara una señal de alerta. En muy poco tiempo, Leticia llegó a considerarlo su amigo. Enriqueta había descubierto varias envolturas de papas fritas y golosinas en la mochila de la pequeña Leticia, empaques aún cerrados. Enriqueta pensó en cierto momento que Leticia las había robado. La confrontó y Leticia le explicaría a su madre que se las había dado a su nuevo amigo, el cual se hacía llamar Peter. Dado a las características anormales de que un hombre se acerque tanto a una niña, Enriqueta hizo prometer a Leticia que jamás volvería a cruzar palabras con el supuesto amigo. Pero al parecer, Leticia no hizo caso.
El 14 de agosto, Enriqueta llegó a la hora acostumbrada a recoger a su hija, pero ella no estaba. Alumnos y profesores de la pequeña aseguraban que la menor se había ido con un señor, quien viajaba en una vieja bicicleta. El último reporte de Leticia con vida fue parado en los diablitos de la llanta trasera. Al parecer, el sospechoso logró convencerla de llevarla a su casa, pues ya casi comenzaba a llover. Con su infortunada inocencia, Leticia creyó en el sujeto y subió a la bicicleta de su agresor, sosteniéndose con sus pequeñas manos de los hombros de quien horas después le arrancaría la vida. Lamentablemente para Enriqueta, en México tienen que transcurrir 24 horas para considerar a alguien desaparecido, por lo que la policía hizo caso omiso de las súplicas de ayuda de aquella madre desesperada. La policía judicial supuso en su momento que la pequeña Leticia estaría en casa de algún familiar, y de haberse ido con algún sospechoso en una bicicleta, probablemente se refugiaría en algún lado, pues ese día había estado lloviendo. Lo que la policía judicial no sabía era que esa tormenta terminaría hasta el 18 de agosto y sería el diluvio más grande registrado en la historia del estado de Guanajuato. Quizá no era una simple tormenta. Quizá el cielo lloraba. En agosto de 1973, el estado de Guanajuato vivió uno de los inviernos más fríos y lluviosos de su historia, tanto que el 18 de agosto la presa de los Conejos, hoy llamada Presa La Purísima, se inundó por completo, dejando la iglesia de los Dolores totalmente bajo el agua. A mediados del año 2021, las terribles sequías dejaron esta iglesia al descubierto y nos regaló un majestuoso templo emergiendo del agua. Actualmente es un atractivo turístico emergente y novedoso de esta ciudad. Cuatro días después de levantada la denuncia, Víctor López Pérez, un pequeño niño pastor de ovejas de tan solo 9 años de edad, encontraría el cadáver de Leticia entre los matorrales, en las afueras del rancho Las Tablas. Es importante señalar que en esta zona siempre fueron constantes los hechos sangrientos, todos ellos adjudicados a una categoría de delincuentes autodenominados los asaltanovios. Más del 67% de los asesinatos de la década de los 70 eran hechos a parejas jóvenes, donde por lo general las mujeres, en la mayoría de los casos, eran violadas y asesinadas, mientras que los varones simplemente eran despojados de sus pertenencias y asesinados a quemarropa. El día en que por fin la lluvia terminó, la policía judicial Grupo León logró capturar a quien denominarían un peligroso demente homicida. Aseguraban que, días pasados, secuestró, torturó y asesinó a sangre fría a la menor Leticia Estrada de tan solo 7 años de edad. Tras el reporte del hallazgo del cadáver, elementos de la corporación policíaca y el agente del Ministerio Público, José Luis Rojas,
se trasladaron al lugar antes descrito por el niño, en donde dieron fe de que el pequeño cuerpo encontrado perteneció en vida a Leticia Estrada. Yacía boca abajo, y al voltearla, la mirada de los forenses quedó en shock, pues el rostro de la pequeña presentaba golpes contusos en la región frontal del rostro, tabique y dientes, dejándolos quebrados. El cadáver fue enviado al laboratorio de criminología para el veredicto forense, en donde el médico Isauro Videgaray fue el encargado de practicar la autopsia de este atroz feminicidio infantil. El forense aseguró que la pequeña Leticia no contaba con pruebas de que el agresor hubiera mantenido relaciones sexuales, mas sin embargo, se encontraron restos de uña, mismas que rasgaron los ligamentos, pues los introdujo de manera abrupta. Sus largas y sucias uñas dañarían cruelmente a la pequeña. Por otra parte, el cráneo de Leti presentaba abundantes coágulos de sangre, lo que indicaba que aún sin presentar síntomas vitales, el agresor continuó golpeándola sin razón alguna. Leticia falleció la mañana siguiente de su desaparición. La posible causa: hipotermia. Por increíble que parezca, la pequeña Leticia se aferraría a la vida durante toda la noche, bajo la fría tormenta, pero le fue imposible sobrevivir. Esto reveló que las últimas horas de Leticia con vida las había pasado masacrada a golpes, bajo la fría y abundante lluvia, sin entender siquiera qué había pasado. Las primeras investigaciones de la policía supusieron que este cruel crimen fue originado por una venganza pasional en contra de Enriqueta, pues ella contaba con 3 matrimonios, dando a luz a 9 hijos. Leticia era la más pequeña de sus 8 medios hermanos, hija de su tercer esposo. El grupo judicial Fuerza León reportó la captura de un sospechoso dentro de una cabaña. El sujeto no quería decir su nombre, parecía estar más nervioso de lo normal. No contaba con luz ni velas, solo estaba él y una vieja bicicleta. En medio de la estruendosa tormenta y en la total oscuridad, los agentes ni siquiera imaginaban que estaban frente al asesino de Leticia Estrada. Las investigaciones para encontrar al sujeto llevaron a la localización de una cabaña en el rancho San José de los Troncosos. Al llegar a la inhabitable cabaña, se encontraron con que en su interior estaba un sujeto con su bicicleta y su herramienta. El sujeto coincidía con la descripción de Pedro Pompa. Al presionarlo un poco, sus coartadas se desmoronaron, y no pasaría mucho para que Pedro Pompa admitiera su cruel crimen. Pedro Pompa, de 47 años de edad, sanguinario y cruel feminicida infantil, de aspecto desalineado, espeso y negro bigote, piel morena, sumamente delgado, trabajaba como repartidor en una cementera. La mañana siguiente de su captura, Pedro Pompa relató con lujo de detalle cómo y por qué, en un acto, esta pequeña niña había sido masacrada a golpes y arrojada sin menor remordimiento.
Pedro Pompa relataría que hace muchos años era feliz. Me casé con el amor de mi vida. Lamentablemente, no pude tener hijos con ella, lo que creó un hogar lleno de insatisfacciones. En medio de la desesperación, y para evitar perder a su esposa, le permitió tener sexo con otros hombres. Al paso de los primeros meses, la esposa de Pedro Pompa resultó embarazada. Esto demostraría, según sus propias palabras, el incapaz era él. Abandonó a su familia y se aisló de la sociedad por 5 largos y silenciosos años. Al pasar el tiempo, Pompa comenzaría a visitar parques y escuelas primarias. Le gustaba ver a los niños con sus mochilas. En verdad quería ser su amigo, más que amigo como un padre, contaba frente a los ya estupefactos agentes. Según su relato, siempre quiso ser papá. Pedro Pompa comenzó a frecuentar la escuela primaria Adolfo López Mateos. En ella había visto a la pequeña Leticia Estrada y pensó, esta niña podría ser mi hija. Los días siguientes, Pedro Pompa abordaba a Leticia a la salida de la escuela para darle dinero, golosinas o refrescos, como según él, cualquier padre lo haría. Pedro invitaría a la pequeña Leticia a llevarla en su bicicleta, pues se acercaba la tormenta. Leticia confió en él. De acuerdo a su propio testimonio, Pedro Pompa fue acechado por su realidad, recordando que Leticia no era su hija y que él era incapaz. Incapaz de ser padre, incapaz de tener familia. En ese momento se detuvo y bajó a la pequeña Leticia de un aventón a unos matorrales. Al parecer, un bajo instinto carnal se apoderó de él y sin pensarlo, se arrojó encima de la pequeña. Comenzó a tocarla, cegado por su lujuria y el pecado. Pedro Pompa intentó violar a la menor, pero entre los gritos y los nervios, de nuevo, fue incapaz. Enardecido por el llanto y los gritos aturdentes, este molesto chacal descargó toda su furia y frustración contra la ya agotada niña, quien recibió los golpes sin medida en su pequeña cara y cráneo, y no la dejaría de golpear hasta desahogarse por completo, no sin antes asegurarse de que muriera en el acto. Después de asfixiarla, se retiró del lugar, pero no fue hasta pasadas 7 horas de la cruel golpiza que Leticia Estrada perdió la vida. Sola, bajo la fría noche lluviosa, Pedro Pompa aseguró que por su mente nunca pasó la idea de abusar de la pequeña, pues él quiere mucho a los niños, pero lo que le disgusta es que estos griten y lloren. Tras contar lo anterior, los agentes ministeriales estaban anonadados. El día que Pedro Pompa fue detenido, fue presentado ante los compañeros y profesores, quienes aseguraron que él había sido el sujeto que la tarde del 14 de agosto se había llevado a Leticia Estrada en su bicicleta. Con estas declaraciones, Pedro Pompa fue detenido y puesto tras las rejas.
Milagro Pompa cumplió su condena el año 2003. Murió en el año 2008 en el rancho Los Troncosos. Sus restos yacen bajo tierra. Hoy en día, la tumba de la pequeña Leticia está totalmente abandonada, dejándonos solamente una triste historia en el olvido. Gracias por escuchar Historias en el Olvido. Encuentra más historias y datos en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte. Que tengan una semana de olvido. Este programa fue patrocinado por E-Commerce Michoacán, de michoacanos para el mundo, y Café Artesanal Purépecha, un sorbo de sabor milenario. Todos los derechos reservados. Escrito y dirigido por Carmen Jackson.